¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén pasando bien este día. Pues fíjense que ya tengo los resultados ya muy concretos sobre este ejercicio universitario del día de, pues ahora sí que antier, el simulacro electoral universitario 2004. Participaron, fíjese usted, 400 planteles del país y 255.707 personas entre estudiantes, porque no solamente fue entre estudiantes, intervinieron bien los académicos, profesores y trabajadores. Claudia Sheinbaum, con un porcentaje de 63.5% de preferencia, es decir, 162.444 personas votaron en su favor contra el 23.1% de Álvarez Maínez, que obtuvo 69.128 votos, 69.000 o 59.000, y Xochitl Gálvez 21.000, muy abajo, con 20.845 personas que votaron por ella, es decir, el 8.5%. Se anularon 12.200 votos, lo que significa el 4.8%. Esto tiene mucho que ver con lo que voy a comentarles pues a continuación en relación a pues lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del día de hoy, que respeta el campamento pro-Palestina que se ha escenificado en la UNAM. Señaló que es parte de la libertad de expresión, sostiene que su gobierno no reprime ninguna manifestación como sí ocurre en Estados Unidos. Además apunta que la UNAM es autónoma y que las autoridades no violarán de ninguna manera la autonomía universitaria. Es la libertad, enfatiza el presidente. Esto está sucediendo en todos los países, está en el mundo y en Estados Unidos. Aquí nosotros pues no reprimimos. En el norte, en el país vecino, ahí sí hay represión de estudiantes. Y con esto me permito leerles un texto que me envía mi amigo Alberto Carral. Le mando un abrazo y gracias por este envío. Un documento que dice: la gran revuelta estudiantil ahora del 2024 es ya más potente y profunda y antisistémica que la de 1968. No dejes, dice la autora, no dejes que nadie te diga nada, que tus protestas no marcan la diferencia o que tu discurso disidente no representa una amenaza para los poderosos. Escuchen bien esto porque se lo voy a leer textual, el documento. Si lo que estás haciendo no funcionara, los administradores del imperio no estarían perdiendo la cabeza en este momento. El siguiente texto, por eso, es de gran trascendencia. Los directivos de Empire explican por qué les asusta este nuevo movimiento de protesta. El secretario de Estado de Estados Unidos y un oligarca tecnológico de vigilancia de Bilderberg han hecho algunas confesiones muy interesantes sobre el floreciente movimiento de protesta de estudiantes contra la matanza respaldada por Estados Unidos en Gaza y los problemas que plantea para el imperio que ayudan a dirigir. Durante una diatriba mordaz sobre los manifestantes universitarios en el intercambio de Ash Carter sobre innovación y seguridad nacional el martes, el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, fue directo y dijo que si aquellos que están del lado de los manifestantes ganan el debate sobre este tema, Occidente perderá la capacidad de hacer guerras. Para aquellos que no lo saben, Palantir es una empresa de tecnología de vigilancia y extracción de datos respaldada por la CIA, con vínculos íntimos tanto con el cártel de inteligencia estadounidense como con Israel, y que desempeña un papel crucial tanto en la extensa red de vigilancia del imperio estadounidense como en las atrocidades israelíes contra los palestinos, las atrocidades del asesino Estado israelí genocida. Esto lo agrego yo. Karp es un multimillonario que forma parte del comité directivo del grupo Bilderberg y aparece regularmente en el Foro Económico Mundial y otras plataformas de gestión del imperio plutocrático. Simplemente pensemos que estas cosas que están sucediendo, especialmente en los campus universitarios, son como un espectáculo secundario. No son el espectáculo, dijo Karp,
durante su perorata, porque si perdemos el debate intelectual, nunca podremos desplegar ningún ejército ya en Occidente. Todos deberían escuchar con mucha atención las palabras de Karp aquí, porque está revelando todo el juego. Está dejando muy claro lo crucial que es para el imperio aplastar este movimiento de protesta y el espíritu de la época en el que se basa, porque la existencia misma de la maquinaria de guerra imperial depende de ello. En un momento en el que la mayoría de los expertos imperiales intentan restar importancia a este movimiento y a lo que los jóvenes están haciendo en los campus universitarios de todo el mundo, esta es una admisión realmente extraordinaria por parte de alguien que vive en lo profundo de las entrañas de la hidra imperial. Este tipo de conferencias son excelentes, son excelentes para obtener información útil de los monstruos del pantano que normalmente no se escuchan, porque cuando están rodeados de matones del imperio con ideas afines tienden a tener una lengua mucho más suelta que cuando están más conscientes que tienen una audiencia de gente normal. Vimos esto ilustrado nuevamente en una conversación entre el senador Mitt Romney y el secretario de Estado Antony Blinken en el Instituto McCain la semana pasada, durante la cual ambos reconocieron algunos hechos que generalmente no son declarados por tales criaturas. Después de lamentar de la falta de éxito de Israel en las relaciones públicas con respecto a su ataque a Gaza, Romney simplemente salió directo y dijo que esa era la razón por la que recibimos un apoyo tan abrumador para cerrar potencialmente TikTok u otras entidades de esa naturaleza. TikTok tiene mucha público joven, y dice también: ¿cómo ha evolucionado esta narrativa? Sí, es una gran pregunta, respondió Blinken, diciendo que al comienzo de su carrera en Washington todos obtenían información de la televisión y de periódicos físicos como del New York Times, recuérdese en los ataques a nuestro presidente, de Wall Street Journal también atacando a nuestro presidente, o del Correo de Washington. Ahora, por supuesto, estamos recibiendo una alimentación intravenosa de información con nuevos impulsos, entradas casi milisegundo, continuó Blinken, y por supuesto la forma en que esto se desarrolla en las redes sociales ha dominado la narrativa, otra vez en el concepto de narrativa, y tienen un entorno de ecosistemas de redes sociales en el que el contexto, la historia, los hechos se pierden y la emoción y el impacto de las imágenes dominan. Pero creo que también tiene un efecto muy desafiante en la narrativa, otra vez el concepto. Si observan cómo se dijo la palabra narrativa 3 veces, lo que hemos dicho aquí en este espacio, quien en el meollo del juego es dominar la narrativa, y esto es lo que hace el presidente López Obrador, en nuestro caso, en el caso mexicano, con las mañaneras. Así se hablan entre sí los dirigentes del imperio, porque así es como piensan, sobre todo. Eso se debe a que los administradores del imperio siempre son muy conscientes de algo que los seres humanos normales no son, que el poder real proviene de la manipulación de las historias, de las narrativas que las personas se cuentan a sí mismas sobre su realidad. Entienden que los humanos son animales que cuentan historias cuyas vidas internas suelen estar dominadas por narrativas mentales sobre lo que está sucediendo, por lo que si puedes controlar esas narrativas, puedes controlar a los humanos. Entienden que el poder es controlar lo que sucede, pero el verdadero poder es controlar lo que la gente piensa sobre lo que sucede. Entiende que quien controla la narrativa controla el mundo, y aquí en México quien controla la narrativa es nuestro presidente, y los medios masivos de manipulación están supeditados a esa narrativa presidencial a través de las mañaneras. Y es lo que está pasando con toda la propaganda de los medios de comunicación, la manipulación de algoritmos de Silicon Valley, de think tanks financiados por plutócratas y la fabricación cultural dominante en Nueva York y Hollywood. Unos pocos manipuladores inteligentes entienden que se puede controlar una sociedad controlando sus narrativas dominantes. No, dicen nuestros gobernantes, no piensan en las cosas como piensa la gente normal,
no piensan en términos de hacer lo correcto o actuar de manera que beneficie a todos. Con esto me despido de mis amiguitos de TikTok y continuamos en YouTube. No piensan en términos de verdad y honestidad o falta de ellas, y solo piensan en términos de las historias que la gente se cuenta entre sí y cómo esas historias pueden cambiarse de manera que promuevan los intereses del imperio que administran. Los directivos del imperio y las personas altamente manipuladoras en general no utilizan el lenguaje de la forma en que lo utiliza la gente común, la gente normal. Los seres humanos normales utilizan el lenguaje para conectarse y comunicarse, mientras que los manipuladores lo utilizan solo para extraer lo que quieren de las personas y ejercer control sobre ellas. Lo hacen trabajando para controlar las narrativas, otra vez el término, que la gente tiene sobre su realidad material. Y por eso cuando Romney y Blinken hablan entre sí sobre por qué la gente está tan molesta con Israel, ni siquiera se les ocurre discutir cómo la imagen pública de Israel está siendo dañada por sus propias acciones, o sugerir que podría mejorar esa imagen si simplemente dejar de comportarse de una manera monstruosa. De lo único que hablan es de la narrativa de lo que Israel está haciendo y de cómo la posibilidad de que las personas compartan ideas e información entre sí en línea hasta que esa narrativa sea más difícil de controlar. Entonces, mientras la gente normal observa el derramamiento de sangre y el horror en Gaza y grita que es necesario que se detenga a todo pulmón, nuestros gobernantes nos escuchan y piensan, oh no, tenemos que encontrar una manera de hacer que dejen de creer esa narrativa y hacer que crean en otra. Eso es lo que estamos viendo con todos los intentos de acabar con la libertad de expresión, la manipulación de los medios masivos de comunicación tradicionales, y pues ellos dicen acabar con la libertad de expresión en todas las manifestaciones, como también en línea, y entienden que si pierden el control de la narrativa ya no podrán desplegar sus ejércitos, así que no cometa el error de pensar que sus intentos de alterar su control narrativo no están funcionando. No dejes que nadie te diga que tus protestas no marcan la diferencia o que tu discurso disidente no representa una amenaza para los poderosos. Si lo que estás haciendo no funcionara, los administradores del imperio no estarían perdiendo la cabeza en este momento. Y con esto me despido. Gracias. Regresaremos más tarde con los pormenores de quien domina la narrativa en México a través de sus mañaneras, Andrés Manuel López Obrador.